naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Demos gracias al Señor y oremos. Padre, su palabra nunca regresa vacía. Al leer estos versículos ya está haciendo efecto en nosotros, porque entendemos, porque leemos y sabemos que el Dios de la gloria, el Dios de Daniel, está con nosotros en este día. Está para ayudarnos, está para bendecirnos. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en sus manos maravillosas y la vida de los hermanos y amigos que no pudieron llegar al servicio de hoy, para que usted, Padre, también, Señor, los alimente en donde se encuentren. Oramos por quienes visualizan la transmisión. Oramos por todos los pueblos y naciones y lenguas donde su palabra ha sido anunciada y seguirá proclamando su grandeza. Use mi vida, Señor, para que sea un instrumento efectivo, eficaz en sus manos preciosas bajo la unción de su Espíritu. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Tres pequeños versículos que nos hacen pensar un poquito y que nos hacen entender quién es Dios, qué es Dios. El libro de Daniel es un libro que, como otros en la Biblia, lleva el nombre de su autor. Tenemos a Jeremías, tenemos a Habacuc y tenemos los evangelios, entre otros. Hay libros que no llevan el nombre del personaje principal de la historia, pero que no porque no lleven el nombre no representan nada para nosotros. A Dios le plació que el libro de Daniel llevara el nombre del profeta, el nombre del autor, Daniel. El contexto de este capítulo o de los capítulos anteriores narra la tremenda historia y triste historia que siempre hemos hablado y siempre recordamos a Israel como aquel pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia, que fue llevado esclavo por haberse rebelado, por haberse dejado influenciar por las naciones vecinas, por las culturas o por algún intrépido dentro del pueblo que se atrevió a levantarse en contra de Dios y ganó gente para que después se olvidaran de Dios. Pues toda esa maldad que hicieron llevó a Babilonia, a ese pueblo amado por Dios. Y de esos que fueron llevados a Babilonia, había un joven, uno de los tantos jóvenes, de tan solo, según aproximan, 15 años. 15 años, la edad de Axel. 15 años tenía este joven cuando fue cautivo, fue llevado preso a otra nación. Pero ese Daniel de 15 años no era igual que cualquier otro joven de esta misma edad.
Porque ese joven Daniel tenía en su corazón una convicción. Tenía en su corazón un intento de servir a Dios, una intención de buscar de Dios y una intención de consagrarse a Dios. Hay muchas historias de Daniel en la Biblia que se repiten a los niños de escuela dominical, a los jóvenes o aún a nosotros inclusive, para enseñarnos cómo debemos nosotros de ser ante la adversidad, ¿no es cierto? Daniel parece un ser inspirador para todas las edades, para el niño, al joven y para el adulto. Porque Daniel pasó toda su vida siendo un judío y siendo un siervo de Dios. Él murió siendo siervo de Dios. Él no se rindió a pesar de las muchas dificultades que él padeció. Si usted lee el libro de Daniel, o quienes han leído el libro de Daniel, usted entenderá que Daniel no fue una persona común y corriente. Parecía una persona que estaba apoderada de la presencia de Dios, que estaba llena de la presencia de Dios. Porque por todo lo que Daniel pasó, cualquiera pudo haber dicho: hasta aquí llegué, ya voy a colgar los tenis, ya no quiero seguir, porque parece que mientras más sirvo a Dios, más peor me va. Pero Daniel es ese personaje que nos muestra lo que el carácter cristiano, lo que la vida consagrada a Dios representa. Y Daniel en esos años fue instrumento muy útil en las manos de Dios ante a quienes lo tenían cautivos. No solo era instrumento de Dios, sino llegó a ser instrumento de los reyes que gobernaban a los judíos. Hay quienes lamentan cuando pasa algo, se lamentan y lloran porque no aguantan, pero no buscan seguir adelante hasta llegar a comprender, hasta llegar a entender cuál es la meta de todo eso. Daniel se mantuvo firme de tal manera que cumplió el propósito de Dios, siendo un hombre referente. Imagínese usted, cada rey tenía sus consejeros de la misma raza, de la misma nación, consejeros que compartían la misma religión. Pero tener a un extraño por sobre todos ellos, eso no pasa en cualquier lado. Suponga que cada gobernante por ley tiene que ser nacido o ser ciudadano de la nación en donde va a gobernar. Si es en México, el gobernante tiene que ser mexicano de nacionalidad. Si es hondureño, hondureño de nacionalidad. Y todo aquel servidor público debe ser ciudadano de aquella nación para la cual va a servir. Yo no sé si así es en Colombia, en Venezuela, en otra nación, pero en los países que conozco, el que está sirviendo en un cargo público es ciudadano de esa nación. Pero ve a Daniel ocupando cargos tan elevados de alto rango, sobrepasando a la mayoría, sin ser ciudadano babilónico, medo, persa. Eso solamente lo puede hacer alguien que está bajo el dominio, alguien que está bajo la ciudadanía de un reino internacional. Y hay un gobernante internacional, hay un gobernante, hay un rey sobre todas las naciones, y es nuestro Dios todopoderoso. Y todo aquel que le sirve se convierte también en un representante del Dios internacional, que no se limita a ninguna frontera, sino que puede ser siervo de Dios aquí en esta nación, se va a otra, sigue teniendo el mismo cargo, sigue teniendo el mismo privilegio. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos no tiene fronteras. El Dios de los cielos no tiene límites.
Y todo aquel que le da carta de poder lo puede usar en todo el reino de donde ese rey gobierna. Y Daniel era ese representante de Dios con cartas para el uso internacional. De tal manera que cuando gobernaba un babilonio, era un instrumento de un babilonio por la gracia de Dios. Y si a ese babilonio un medo lo sucedía, ese gobernante o ese siervo de Dios también podía aplicar para trabajar con un medo. Y así sucedió con Daniel. Esto se lo relato para tener un poquito de idea, de contexto de lo que estamos, del tema que les quiero dar a conocer. El tema de hoy es cómo debes actuar ante Dios, cómo debemos actuar ante Dios. Es el tema que quiero traer en este día porque me es necesario. Es importante que cada uno de los que están acá sepa cómo actuar delante de Dios. Porque a veces no sabemos actuar delante de Dios. Hay quienes no saben actuar delante de Dios. ¿Cierto? Y eso es lo que quiero traer hoy. Tengo aquí en mis notas que a Daniel fue un hombre atacado fuertemente por la gente muy cercana. Daniel estaba alrededor de las personas de alto rango de los gobiernos. Y la envidia, la competencia, el celo de aquellos ciudadanos, ardía en su interior un deseo de venganza por eliminar a Daniel. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era que inventaban trampas, inventaban engaño para que Daniel llegara ya sea a la horca, o ya sea al foso de los leones, o ya sea al horno de fuego, o ya sea a otro medio de muerte, un medio letal para exterminarlo. No había fusilamiento en aquella época, no había silla eléctrica en aquella época, pero si lo hubiera habido, también hubieran querido meterlo en trampa para que muriera en silla eléctrica, o también el fusilamiento. Daniel pasó por muchos problemas, muchos enfrentamientos, pero jamás levantó su mano para defenderse. Aunque él sufría por el acoso de sus compañeros, de sus colegas del gobierno, siempre Dios lo libró. Siempre Dios lo libró. ¿Por qué lo libraba Dios? Porque Daniel tenía una manera de servir a Dios, una manera de actuar delante de Dios. Y si usted quiere que Dios lo ayude, si usted quiere que Dios lo respalde, si usted quiere que Dios lo defienda, usted debe actuar bien, debe actuar como Daniel actuó delante de Dios para que Dios lo defienda y Dios diga: este se parece a Daniel. Este se parece a Daniel, por tanto también lo voy a defender. Tal vez usted en su trabajo, tal vez usted en su casa esté padeciendo ya sea la envidia, tal vez esté padeciendo algún problema de alguna competencia, que alguien quiere ser más que usted, o porque usted está creciendo bonito en algún lugar y por allá viene la envidia, viene el envidioso, querer hacerlo a un lado, que lo despidan, que lo corran. Usted póngase en las manos de Dios, sepa actuar delante de Dios bien, y el Dios de los cielos, en lugar de hacerlo para abajo, al contrario, Él lo va a hacer más y más. ¿Para qué? Para que ascuas de fuego caigan sobre la cabeza de aquel que le quiere hacer daño. Debemos de aprender a actuar bien delante de Dios para que el castigo de Dios no caiga sobre nosotros, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Y Daniel era uno de esos. Así que como vemos, hermanos, ante esta historia, Daniel era guardado de los peligros por su reverencia y su confianza a Dios. También, hermanos,
podemos encontrar que Daniel, por esa reverencia y esa confianza que tenía a Dios, lo querían castigar. Porque él no negaba que era un siervo de Dios. Él oraba como siempre oraba, y él no se escondía, y lo miraban y le tenían envidia y le tenían enojo y coraje, porque miraban que adoraba y que oraba a un Dios el cual ellos no adoraban, y miraba que ese Dios lo hacía crecer más y más y más y más, de tal manera que casi que solo le faltó ser el rey de Babilonia. A Daniel solo le faltó ser el rey de Meda, solo le faltó ser el rey de Persia, y lo podía hacer. Él lo podía hacer. Si Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser el rey, él hubiera gobernado excelentemente a cualquier país, a cualquier nación, porque tenía una unción, tenía un poder de sabiduría. Sabía resolver problemas, sabía dirigir gente, sabía convocar masas, sabía defenderse. A veces no sabemos nosotros defendernos, no sabemos convocar masas, no sabemos cómo comportarnos. Y ahí es cuando nos acarreamos los problemas, las dificultades, las tristezas, las congojas. Amén. Y en respuesta a esas oraciones que Daniel abierta sus ventanas hacía, mire. Yo no sé si alguno abre la ventana a su balcón y se pone a orar. La Biblia dice, claro está, de que cuando uno ore, vaya a su aposento, y allá en lo secreto, ore a su Padre que está en lo secreto, ¿verdad? Y que su Padre que está en lo secreto lo recompensará en público, ¿no es cierto? Pero si lo puede hacer en público, también no está mal, con tal de que no sea como el fariseo, que solo para que lo vieran, ¿verdad? Sino para honrar a Dios, para que honre usted a Dios, y Dios lo va a honrar a usted. Miren, después de todos esos sucesos, después de todo lo que Daniel pasó por su fe, todos los peligros que pasó Daniel por mantenerse firme ante Dios. Acuérdese, Daniel se negó a comer la comida de los reyes con tal de estar consagrado a Dios. Daniel se negó a adorar a la estatua del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, con tal de honrar a Dios. Daniel dejó a un lado las cosas de paganas con tal de estar con la comunión con Dios. Y eso tuvo un alto precio para Daniel. Lo mismo que nos puede pasar a nosotros, un alto precio por servir a Dios, por ser fiel a Dios. Hay tentaciones, claro que las hay. Usted tiene tentaciones todos los días, ya sea de robar, de blasfemar, de mirar, de hacer algo indebido, no sé, de tomar algo que un puesto tramposamente, no sé qué tentaciones, cada uno es diferente. Pero no se le olvide, si cae la tentación, usted no honra a Dios. Usted no honra a Dios. Y usted debe aprender a actuar delante de Dios. Usted debe aprender a actuar delante de Dios. Hoy en la actualidad hay gente que no sabe cómo actuar delante de Dios. Y cuando hablo de actuar, no estoy hablando de el actuar como actúan los actores de alguna película, alguna telenovela, al fingir llorar, o al fingir el dolor, o al fingir ser traicionados. No, estoy hablando de la manera de ser delante de Dios. Usted ve una sociedad, la sociedad, la del 2023. Cada locura, cada tontera que la sociedad de 2023, no recuerdo qué nombre se le puede decir a esa persona, pero es un defensor de los derechos. Dice que esta es la generación de los tontos. Porque el arte de los años pasados ya no vale en comparación a ahora. La música, ahora cualquiera hace música y gana millones. En comparación con lo anterior, Beethoven, por ejemplo, ese hombre
que compuso varias sinfonías. Hoy, ¿quiénes escuchan esas vibrantes melodías en el teclado? ¿Quién lo siente? Nadie siente nada. Pero ¿cómo actúa la gente en músicas como el reggaetón? Que no se les entiende nada, que solo hablan de tonteras. Así de gente, así de juventud está loca por esos artistas. Mientras más perforaciones tiene, mientras más tatuajes, mientras más pintada el cabello y los ojos, mientras más colorido, más cool se ve. Mientras más amanerados, más a la moda están. Mientras que antes, mientras más hombres, más varoniles, mucho mejor nos veíamos los hombres, o se veían los hombres de aquella época. Ahora la cejita, el arete, el piercing, el maquillaje. Es horrible ver cómo esta generación ha cambiado. Es horrible ver cómo no reverencian al Dios de los cielos, cómo en la presencia del Señor se burlan. Ver cómo los gobiernos le han dado la espalda. Y cuando un gobierno se torna de su mal camino y vuelve, parece que cometió un pecado y cometió un delito, que todos se le van en contra. Esta es la sociedad. La gente no sabe cómo actuar delante de Dios. Aún en las congregaciones, hermanos, lamentablemente debo de decir esto, que aún nuestros mismos colegas, por así decirlo, voy a usar esta palabra, no saben actuar delante de Dios, porque por avaricia, por cuestión de poder, hacen de las ovejas y del pueblo de Dios un negocio. No saben actuar delante de Dios. Nuestros hijos muchas veces no saben actuar delante de Dios, porque el Dios de ellos, de los jóvenes ahora, es el famoso smart. Compléteme la palabra. ¿Smart qué? Phone, TV, videojuegos. Hoy está escaseando casi en varios países la mano de obra. ¿Por qué? Porque ahora el empleo es contenido social. Hacer locuras para que lo vea la gente. Usted sabe qué locuras han hecho. Muchos se han matado, se han metido en problemas por hacer videos. Y mientras más, ¿quién es el que cultiva todo eso? La misma sociedad, que quiere ver locuras, quiere ver a un muchacho desnudo pasando la carretera. Y lo hacen, se desnudan. ¿Por qué? Porque van a recibir likes, van a recibir comentarios, y eso genera dinero. Así está la sociedad del día de hoy. No saben actuar delante de Dios. No saben cómo comportarse delante de Dios. No hay cordura. No hay cordura, hermanos. Y aún en los mismos que debemos de tener cordura, parece que se nos está yendo la cordura. Es fácil decir mentiras. Es fácil ya actuar de doble moral, actuar de doble personalidad. Y debemos de dejar eso a un lado, hermanos. Debemos de dejar de aparentar. Debemos de dejar de querer ser. Nadie nos va a dar likes. Seamos genuinos, seamos reales. Daniel era un hombre real, un hombre genuino. Cualquiera que se oponía a Daniel lo quería ver muerto, y le inventaba una y otra trampa, una tras otra. ¿Y sabe qué resultaba de cada trampa y trampa que le hacían a Daniel? Él salía inocente. Le inventaban, lo difamaban, creaban leyes con tal de acabarlo.
Y de aquí está basada la historia que leímos. Cuando el rey Darío lo mandó al foso de los leones. El mismo rey a quien puso a Daniel por soberano, por gobernador de la tierra, ahora lo quería meter al foso de los leones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es de que, oiga, yo que pongo a alguien a mi servicio, luego lo condeno a la muerte? Eso es traición. Pero ¿qué pasó? Que la gente a su alrededor le tendió una trampa a Daniel. De tal manera que Daniel se encontraba entre la espada y la pared, pero no temblaba, y le dijo al rey: rey, haz lo que tengas que hacer. Si son los leones, son los leones. Y metieron a Daniel a un foso con leones. Y no piense que eran leones de zoológico. No eran leones de zoológico. ¿Cuáles son los leones del zoológico? Aquellos amaestrados, aquellos que eran controlados por un látigo, educados en otra parte. No, eran leones hambrientos. Los ponían días, semanas sin comer, para que cuando le echaran la primera persona, se aborazaran contra esa persona y en cuestión de segundos no les quedaba ni un pelo. Y a esos leones hambrientos, león representa también a Satanás, porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente y anda con hambre. Su comida favorita es carne de Henry, carne de pastor, al pastor, carne de cantantes, carne de ministros de alabanza, carne de gente que ora. O sea, se quiere hacer un taco de gente de oración, el diablo, de ujieres, de que da la bienvenida. O sea, el diablo anda buscando y anda hambriento, como andaban esos leones. Pero cuando lanzaron a Daniel al foso de los leones, todos esperaban, allá aquellos hombres que lo metieron en esa trampa, todos esperaban que Daniel ni siquiera soportara un minuto, ni un round, ni el tiempo de gritar, sino que devorados. Y a la mañana siguiente el rey Darío se levanta muy preocupado. ¿Qué será de Daniel? ¿Qué será de Daniel? Y cuando salió y miró por el pozo y le gritó: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha librado de los leones, dime sí o no. ¿Y qué dijo Daniel? Vive, oh rey, que el Dios mandó un ángel, o mandó sus ángeles para que cerraran la boca de los leones, y por eso estoy vivo. Él sabía cómo actuar delante de Dios. Por eso la boca de los leones, hermano, ¿en qué cabeza cabe que unos leones pasados, o sea, todos hambrientos, las tripas les tronaban por todos lados? Lo único que querían eran comer, y que teniendo el manjar enfrente no se lo comieran. ¿En qué lugar hay leones de ese tipo? No lo hay. He visto yo, hermanos, como ustedes miran videos, yo también soy de esta tierra, gente que se mete a desafiar a los zoológicos, a los animales, y ahí salen corriendo porque un orangután los está persiguiendo, o un león se los agarra. Incluso al domador, el mismo león se quiere comer a su domador después de haberlo alimentado. ¿Cuánto más un león que no se le alimenta? Pero vea cómo es el Dios de la gloria, el Dios de los cielos, el Dios a quien nosotros servimos, que mandó, le dijo a los ángeles: hey, tú y tú, bajen y ciérrenme la boca. Dios lo pudo haber hecho sin necesidad de mandar ángeles, pero así le plació a Dios y mandó a los ángeles para que cerraran la boca de los leones. ¿Y será que lucharon los ángeles con los leones ahí para cerrar el hocico? No. Los leones bien sometiditos.
cerraron su hocico. Quizás ni lo cerraron, es una manera de decir que no comieron, pero por ahí como mansos cachorritos alrededor de Daniel. E incluso hasta puedo pensar, imaginarme yo, porque uso la imaginación cuando leo y cuando hago esto. Hasta le hacían así al cuerpo de Daniel, mire, así, como le hace un perrito a su amo. Porque actuaba bien, porque sabía comportarse ante Dios. Entonces, Dios libró a Daniel. Darío vio lo que Dios hizo y se alegró Darío y de la buena noticia se dio cuenta de que Dios en verdad estaba con Daniel. ¿Qué hizo Darío? Los versículos que leímos dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos donde él gobernaba, después de haber visto eso. Porque ¿quién? ¿Qué león? ¿Qué acontecimiento? ¿Quién de nosotros, hermanos, metiéndonos a una gran prueba, una gran trampa, seremos librados por nuestras propias fuerzas? Si no es por la mano de Dios que ahí está con nosotros. Yo no sé si a usted lo han difamado alguna vez, lo han metido en problemas alguna vez. Y Dios, si no fuera por la causa de Dios, usted estaría metido en un tremendo lío. Pero Dios lo ha librado, lo ha sacado por inocente. ¿Cierto? Porque sabemos actuar delante de Dios. Entonces, lo que hizo Darío, dice que escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada, o sea, saludo, paz a todos. ¿Y qué dice el mandamiento, la ordenanza? Mire qué sabiduría en ese hombre Darío. Él no era judío. Él no era cristiano, en otras palabras. Él no conocía a Jehová como lo conocía Daniel. Él no servía a Jehová, en otras palabras. Pero al ver este acontecimiento, se convirtió el hombre. Se hizo cristiano el hombre. Y no solo se hizo cristiano, sino que inmediatamente empezó a dar fruto de su arrepentimiento. No esperó días y días para que se empezara a ver el cambio. No, en ese mismo momento escribió: de parte mía, como rey, ¿verdad? De parte mía es puesta esta ordenanza. No la voy a llevar a la cámara baja, a la cámara alta, nada, no tiene nada que ver. Es una orden real. ¿Cuál es la orden real? Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. La ordenanza era que todos teman. Diga conmigo: temor. Y tiemblen. Diga conmigo: temblor. Temblor. Esa es la manera de actuar delante de Dios. Darío entendió cómo debe comportarse una persona delante de Dios. Y le hago la pregunta: ¿usted sabe cómo comportarse delante de Dios? Pero toda persona, especialmente los hijos de Dios, deben comportarse delante de Dios con temor y temblor. Temor y temblor, para que no estemos haciendo ninguna cosa que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos se aira, se enoja y castiga. Es Dios de amor, todos lo saben. ¿Para qué volver a decirlo? Pero qué padre que ama no castiga a sus hijos cuando hacen algo mal. Dios también castiga cuando el hombre no hace lo correcto. Y viene la tragedia, y de ahí mucha gente se queja ante Dios que por qué le pasa lo que le pasa, por qué le sucede lo que le sucede. Algunas veces es con un propósito, otras veces es por castigo, porque hizo algo
irreverente ante Dios. Hemos visto, tal vez lo asociemos así, tal vez no lo asociemos. El incrédulo lo asocia de una manera, el cristiano lo asocia de otra, pero cuando alguien se levanta, un gobernante, como por ejemplo, hace un tiempo estuvo uno llamado allá en Venezuela, Chávez, y dijo: maldigo a Israel desde el vientre de mis entrañas. ¿Sí ¿Alguien lo vio? El fondo de mis entrañas. Y dicen que ese hombre murió por un problema en sus entrañas. Dicen que en otro lugar estaban allá en Israel, estaban haciendo fiesta y vinieron los terroristas y mataron a la gente. Es lo que salió la noticia. Pero luego salió otra noticia de que tenían imágenes de acera y de otros ídolos en la tierra de Israel. Entonces nuestra manera de actuar delante de Dios también afectará nuestra vida, afectará cómo vivamos nosotros. Hay veces que pasamos por pruebas, pero hay veces, hermanos, que nuestro mal actuar nos tiene en esa situación. ¿Y quién lo sabe? Lo sabe Dios, y lo sabe usted o lo sé yo. Y seamos realistas. Cuando seamos nosotros, y si alguien nos llega, se nos acerca y nos dice: ánimo hermano, usted va a salir de la prueba, dígale: no es prueba, para que no ore por mí como prueba, es por mi culpa, y estoy siendo disciplinado por mi Dios. Porque si no, vamos a estar orando por situaciones que no tienen nada que ver, si no están siendo disciplinados. ¿Entiende? Bien, voy pronto acabando. 4 cosas, 4 verdades que Darío dijo de Dios cuando se convirtió, cuando creyó que Dios era el Dios que conocemos. Primera verdad, versículo 26. Volveré a leer. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es Dios viviente. Una razón por la cual debo de tener temor y temblor delante de la presencia de Dios es porque Él es Dios viviente. Él no es Buda. Él no es Alá. Él no es Mahoma. Él no es ningún ser terrenal. Él no está sordo. Él no está ciego. Él vive. Y porque vive, tenemos que aprender. Imagínense, alguien veía la serie, alguna vez vio la serie, perdonen que meta este asunto, una serie llamada El Chavo del Ocho. Y cuando estaban en la clase los alumnos con el profesor Girafales, y se armaba el pleito y empezaban y cuando ya cállense, ¿no? Terminaba diciendo el chavo una tontera y le seguía hablando mal que el profesor no sé qué. Y se enojaba el profesor. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Somos bonitos para hablar mal y comportarnos mal mientras no nos están escuchando. Pero media vez está la persona de quien estamos hablando mal. No queremos abrir la boca, pero somos buenos cuando no está presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Dios muchas veces lo tratamos y nos comportamos mal delante de Él porque no lo vemos presente. Y estamos en el wiri wiri como este grupo de estudiantes hasta que Dios escucha y dice: ¿y qué? Y nos damos cuenta de que Dios estaba escuchando. ¿Por qué? Porque Dios es Dios viviente. Usted puede hablar mal si quiere de Mahoma, que no lo debemos hacer porque no lo conocimos. Solo hay historia de cómo lo idolatran.
Pero podemos hablar delante de su tumba, podemos decir cosas y regarle agua y Él no nos va a hacer nada. Pero no se nos ocurra hacer eso a Dios, ante Dios. Porque Él es Dios viviente y cualquier cosa que le digamos o blasfememos o nos comportemos mal pensando que Él no me mira, atengámonos a las consecuencias. Porque Él oye desde los cielos y conoce las intenciones del corazón. Aún lo que usted no ha hablado, Él lo sabe. Aún lo más escondido en su cámara secreta, que es su cuarto, Él lo conoce. Los planes más perversos que una persona pueda tener. ¿Cómo es que lo libra a usted del perverso? Porque conoce sus planes más secretos en su mente. Y si usted confía en el Dios viviente, sabe que lo va a librar porque Él oyó lo que alguien dijo allá en su cuarto, o allá en algún lugar. ¿Cierto? Entonces por eso tenemos que aprender a tener temor y temblor. 2. Darío decía, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Un hombre muy inteligente, Stephen Hawking, dijo: Dios no existe. Para sorpresa de él, Dios sí existe. Y hoy mismo ya sabe que existe y que siempre existió. Aunque él lo negó muchas veces, como muchas personas niegan la existencia de Dios, Dios existe. Y no existe solamente un año, existe una eternidad. El hombre pasa, generación va, generación viene, y el mismo Dios sigue permaneciendo hasta el final. Por eso debemos de tener temor y temblor. No intentar hacer algo mal delante de Dios, no pecar, en otras palabras. Humillarnos y acercarnos a Dios es lo que debemos de hacer. Porque sus años pasan. Si usted le dieran la noticia de que solamente le quedan 2 días de vida, ¿cómo se pondría usted? ¿Verdad que no se ponía ni sueño ni hambre le daría, pensando que va a morir? Y que Dios lo tiene en sus manos. Mire, así, su vida está en sus manos, su alma está en sus manos, y sabe que tal vez no ha hecho nada bueno y su alma está en riesgo y solo Dios lo puede librar. ¿Qué haría? Se resistiría y diría: Dios no existe y lo voy a comprobar a mi muerte. ¿Se atrevería a decir eso? Yo no lo haría, porque peor castigo tendría yo. Mejor diría: misericordia, Señor, misericordia, Dios. Y en ese momento haría lo que hizo Darío, creería en Dios. Porque Dios nos da tantas oportunidades para creer, pero el hombre no quiere creer y se niega, y eso es pecado. ¿Por qué? Porque hace ver que para él no existe Dios y que la vida la tiene Él mismo en sus manos, y que Él mismo va a tomar control cuando no es cierto. Dios en su palabra dice: todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Tanto el pecador como el justo. Y el alma que peca va a morir. Va a morir, no importa en qué año muera. El que murió en el 1940, y el que va a morir en el 2023 o ya murió en el 2023, el mismo Dios, con el mismo Dios se va a presentar. Allá no van a haber varios dioses: el Dios del siglo XX, el Dios del siglo XXI, el del 22. Allá no van a haber varios dioses, va a haber uno solo, el del primer siglo hasta el último siglo. Porque Él es eterno. 3. ¿Cuál es el primero? ¿Por qué hay que temer a Dios? ¿Por qué tener temor y temblor? ¿Por qué? Número 1, ¿cuál es? A ver si está poniendo atención. Porque Dios es viviente.
Número 2, porque permanece por los siglos, o sea, es eterno. Preste cuidado. Número 3, dice Darío, y su reino no será jamás destruido. Es otra verdad que Darío dice, y por eso hay que tener temor y temblor de Dios, porque su reino jamás será destruido. Estados Unidos, Japón, Alemania, China, varios países en la actualidad son potencia mundial, tienen armamento, hermanos, hasta invierten millones. No tienen para darle al pobre, no tienen para la educación, pero sí tienen para comprar armas. Tantas naciones pobres que hay, pero no les mandan para un plato de comida, pero sí les mandan para matar. ¿No es cierto? Si hay apoyo militar, si hay apoyo, porque siempre ha sido así. Pero el reino de Dios, ni porque se junten las naciones, hagamos un ejercicio, ni porque nos juntemos todos los humanos en contra de Dios, los millones y los que ya murieron y los que no han nacido, lográramos juntarnos en un solo lugar a pelear contra Dios, no lo venceremos jamás. Su reino jamás será derrotado, jamás de los jamases. Él con un soplido, con su aliento, nos hace pedazos, turba la tierra y nos desaparece con su aliento. No necesita ni siquiera agitar su palma, no lo necesita. Él solo con esto, con el aliento de su boca o de su nariz, es capaz de eliminarnos. ¿Quién lo podrá derrotar? Satanás quiso. Y hoy sigue echándole pataletas de ahogado y nunca lo va a lograr. Vino Jesús en calidad de humano. Tomó forma de siervo, dice la Escritura. Se hizo semejante a los hombres. Y con esta misma semejanza a los hombres le dio una paliza al diablo como nunca, jamás se le va a olvidar lo que le hicieron en la cruz del Calvario a Satanás. Con una condición de hombre, imagínense con la condición de Dios, un tú por tú, subirse al ring el diablo y Jesús con la condición de Dios, hombre, eso es derrota en menos de un milisegundo. Pero para demostrarle al diablo del poder de Dios y de lo que hace un humano cuando tiene la presencia de Dios, Jesús ocupó ese lugar. Y los demonios no le resistían. ¿Quiénes son los demonios? Los siervos de Satanás. No lo resistían. Ese otro reino de las tinieblas, no resistían al reino de Dios. Decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos vienes a atormentar antes del tiempo? ¿Se da cuenta? El reino de Dios es inconmovible porque Él es todopoderoso. ¿Comprenden, hermanos? Él es todo, ¿qué? Poderoso. Y por eso tengo que tener temor. Cuarto, y su dominio perdurará hasta el fin. La cuarta verdad que Darío dijo: su dominio. ¿Qué es dominio? Para usted que entiende por la palabra dominio, es el que controla, ¿verdad? Quiere decir Darío que el reino de Dios tiene un dominador, alguien que domina, alguien que controla, y ese es Dios. Y dice que su dominio, en el versículo 26, dice que perdurará hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que su soberanía no tiene límites. El dominio es soberanía.
Y Dios es soberano, ustedes lo saben muy bien. Aunque el hombre diga, ay, ¿por qué me lo hiciste a mí? ¿Por qué hay pobres en la tierra? ¿Por qué se fue por qué mandaste una tormenta a aquel pueblo, pobrecito? Es que Dios es soberano, Dios hace lo que le plazca. Y si el hombre actúa mal, claro, va a recibir recompensa a su maldad. Hubo en una parte de Centroamérica, no creo que era México, que salió un día un delincuente a ejercer su profesión para la cual estudió, años de universidad y doctorado y todo. Quiere robar. Un día lo encontraron y ¡pam!, lo mataron. Ya estaban cansados los habitantes, lo mataron. Y vienen los familiares a pedir justicia por el asesinado, a pedirle a la ley que atraparan y castigaran a aquel que habían matado al delincuente. Y decían, es que él era bueno, él nunca hizo daño a nadie, solamente robaba. Solo eso hacía, pero nunca hizo nada malo a nadie. ¿Usted qué le parece? Vamos y perseguimos al que mató al asesino y lo metemos a la cárcel 50 años. O se agarra y se le da porque también quitar la vida es malo, y se le da un castigo acorde por matar a un asesino, un ladrón. Pero no se le acusa a alguien de algo malo cuando hace lo bueno, o lo bueno cuando hace lo malo. Dios nunca va a encerrar en prisiones de la eternidad al que supo tenerle temor y reverencia a Él. Jamás. Aquel que se burló de Dios, aquel que nunca quiso creer en Él, aquel que nunca quiso hacerle caso, entonces Él sí. ¿Por qué? Porque es la justicia. Por eso hoy es menester, ahora que está escuchando esto, tener temor, aprender a tener temor y temor, cómo vivir delante de Dios. A no pensar que Dios no existe, que es un personaje de Disney. Dios no es un personaje de Disney. No es posible que en Estados Unidos la gente crea más en Santa Claus que en Dios. Y eso es pecado. Que le rindan culto a la muerte más que a Dios, eso es pecado. Que se llenen los estadios de fútbol para idolatrar a un solo personaje en lugar de y que las iglesias estén vacías a la convocación santa, eso es pecado. Que el partido de la NFL, que el Grand Bowl se invierta en millones, el Super Bowl se invierta en millones y haya tanta gente y tanto espectador llenando las pantallas, pero ignorando a Dios, eso es pecado. Eso no es tener temor ni temblor de Dios. Y por tanto, todas esas personas, si no hacen lo contrario, cuando sean castigados, cuando venga el tiempo del fin, en el infierno van a estar jugadores de Super Bowl, ahí van a estar las estrellas del mundial, las estrellas ¿cómo se llama? De los clubes. El boxeador, peso pluma, peso pesado, peso mosca, peso zancudo, toda clase de pesos van a estar ahí. Y por más que se hagan la persinación antes de entrar a un campo de fútbol, no van a lograrlo. Por más que se persinen antes de darle una paliza a su contrincante en el ring, no lo van a lograr. Porque eso no es tenerle reverencia a Dios, es imposible. Es imposible que un jugador metió un gol y haga así, le haga esto, dedicándole el gol a algún ser celestial. Es una burla a Dios. Mi mente está, ¿será Dios aficionado de alguno de ellos dos?
¿Qué tal si le está dedicando a Dios y es aficionado del otro? ¿Comprende? No me cabe a mí en la cabeza creer que Dios se vaya a venir a emocionar con un encuentro, con una diversión humana en la que no, el centro de atención o el culto no sea Él. Y que la gente viva engañada pensando que hace lo bueno cuando no lo hace. Y yo quiero que despertemos, hermanos. Que despertemos todos de una buena vez de saber cómo honrar a Dios. Cómo vivir delante de Dios. Con temor, con temblor, con reverencia. Porque los tiempos son malos. No porque hablen por televisión que honran a Dios, pero en el mismo momento maldicen, en el mismo momento no van a salvarse, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Hay gobernantes que se están levantando y llevando bandera a Dios como bandera, para algunos con buena intención, otros solo para ganarse la confianza de la gente. Y llevan a Dios como bandera y si hacen un discurso donde que invocan a Dios. Pero en esto mismo, después del discurso de invocar a Dios, empiezan a hablar malas palabras, ya a maldecir al antecesor. Eso no es posible. En el reino de Dios es imposible que se haga eso. Jesús no lo hubiera hecho jamás. Jesús jamás lo hubiera hecho. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a tener reverencia, temor y temblor de Dios. Y ya para acabar, 4 cosas más, pero no las voy a explicar porque ya está terminado el tiempo. Pero 4 cosas más. 4 virtudes, 4 características de Dios por las cuales tenerle temor. Una, recapitulando, porque Él es Dios viviente, Él vive, permanece por los siglos, es eterno. Él es el Rey. Ese es el Rey y su reino jamás será destruido. Es poderoso. 4. El tercero y el cuarto es el que tiene dominio. O sea, Él es soberano. Y Él mismo, ese mismo Dios, dice el versículo 27, Darío dijo, Él salva y libra. Ese mismo Dios es el que salva. Porque si un Dios está muerto, ¿cómo va a salvar? Tiene que estar vivo. Libra. Tiene que tener poder para liberar. Estaba bajo un dominio Daniel. Para poder liberarlo tuvo que haber venido otro reino más grande que el de Darío. Para liberarlo, para salvarlo. Y fue el reino de Dios, el Dios todopoderoso que libró aún del reino animal a Daniel. Entonces Él salva, versículo 27, y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo. ¿Por qué? Porque su gobierno no es sobre la tierra solamente. Él gobierna los cielos y los cielos de los cielos. El universo es de Él. Él le puso orden a las estrellas, al sol, para que se moviera de un lado para otro y se ocultara, y a la luna que saliera, y se encontraran, hicieran un eclipse. Dios le dio orden a todo eso. Y dice, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Dice, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Del poder de los leones. Yo quiero que se le quede esta palabra, poder de los leones. Daniel no tenía ni una ventaja ante los leones, porque los leones tenían un poder. ¿Sabe cuál es el poder de los leones? Ninguno de ustedes. El hermano Eury es el más fortachón de nosotros acá. Pongámosle un león a que lo domine el hermano Eury. ¿Verdad? Entonces, es el único Dios el que nos va a librar. Y nos va a librar de ese león rugiente que nos está acechando constantemente, que nos dice, ya no sigas sirviendo a Dios. Amén. Ya no leas la palabra de Dios,
Porque tienen que hacer un ejercicio de leer la palabra de Dios todos los días. Ya no lean la palabra de Dios, ya no cantes alabanzas, ya no vayas al culto, ya no hagas esto. Y ese león que está ahí constantemente y es poderoso. No subestimemos al diablo, el diablo tiene poder, más que nosotros como humanos. Pero nosotros le vencemos a él por el poder de Dios que reposa en nosotros cuando estamos actuando bien delante de Dios. Y por terminar ya, como para un ejemplo, para decirles cómo actuar bien delante de Dios, no puedo yo ser un delincuente. Pues así, volvamos a la historia del ladrón. Un ladrón y que me atrapen y clamar a Dios desde la cárcel: Señor, líbrame. No puedo hacer eso yo, ¿verdad que no? Pero si usted lo agarran predicando la palabra, si usted lo agarra haciendo justicia, usted puede decir: Señor, líbrame, y el Señor lo va a librar. Entonces, hermanos, aprendan a actuar bien, aprendamos a actuar bien. Y que quede como testimonio lo que Darío dijo, por las razones por las cuales debemos de tener temor. Hoy se encontró con nosotros Rubén, cantor. ¿Usted canta? Bienvenido, Rubén. Viene está retirado desde Chicago, pero hoy vino y con ese propósito de Dios, Dios lo bendiga, y deseamos volver a verle, amén. No pase por alto el mensaje de hoy, y que Dios es digno, merecedor de ser adorado, y ser exaltado y de rendirle culto. Y si hay un día por lo menos en la semana donde podemos hacerlo, que mejor que hacerlo. Amén. Que Dios lo bendiga a él y a su familia, porque seguro tiene familia, ¿verdad? Sí tiene familia. Sí, quizás no esté con usted, o si están con usted. No, donde quiera que estén, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Lo que deseamos para Rubén, que Dios lo bendiga. Amén. Hermanos, vamos a